velocidad última de movimiento de un suelo, ¿no es verdad? Y habíamos visto que había tres componentes. Componente debido a la... No, tal vez habría que empezar un poquito antes. Sí, yo creo que para que la clase no, está bien. Esto ya es mucho bla, 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 mucha teoría. Vamos a empezar aquí nomás, ya que es lo que vamos a usar para hacer nuestros cálculos, ¿ya? Enseguida vamos a repetir las fórmulas que usamos desde que es el CN, en función del ángulo de fricción interna, el NQ, ángulo de fricción interna, y el N gamma, ángulo de fricción interna. Y de hecho lo que sí tienen que saber ustedes, y estamos simplemente recordando, porque esto han tenido que ver en mecánica de suelos, con el ingeniero Salinas, es que la capacidad portante última tiene en sí tres componentes. O sea, hay un aporte de la cohesión, hay un aporte de la carga lateral que se tiene en la vecindad de la zapata de la fundación, y además hay un aporte también del peso propio que tiene el mismo suelo. Y debo decirles, hemos aprendido eso, hemos hablado, que el NC y el NQ en sí son funciones analíticas basadas en la aplicación de la teoría elastoplástica en un terreno sin peso, ¿ya? Y esta es la parte que introdujo Terzaghi el año 1943, que ya no es resultado de un análisis analítico de la integración de las ecuaciones de equilibrio, tomando en cuenta el comportamiento del suelo como tal, ¿no? Su resistencia máxima, o sea que el límite último, que es el criterio de Morcolom, evidentemente. Eso sí se confirmó plenamente. Bien, para que esa formulita teórica sea aplicable, se han introducido varios coeficientes de corrección, C, S, I, T, que tienen valores diferentes, ¿no es verdad? De acuerdo al componente, al aporte que tiene la cohesión, o que tiene aquí la carga esa lateral, o que tiene el peso del terreno, del suelo, donde además eso está en función del ancho de la zapata. Ojo, debo decirles que estas fórmulas han sido encontradas para un caso bidimensional, la formación plana, ¿ya? O sea, tiene que haber entonces coeficientes de corrección para corregir esos valores, para adaptarlos mejor a la realidad, adaptarlos mejor. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la forma de la zapata, vamos a tener aquí el coeficiente, tenemos coeficiente característico del terreno. ¿Dónde está? Me falta un coeficiente acá. El peso específico característico del terreno por la zapata. No, perdón, los coeficientes hablando aquí es el coeficiente S, que tiene que ver con la forma de la zapata, ¿ya? Ok, o sea, son estos coeficientes de corrección que vamos a tener que determinarlos cuando aplicamos esta formulita. Esta es la última recomendación que hizo Brink Hansen después de que el año 1970 presentó oficialmente un informe muy bien elaborado del Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Técnica o Tecnológica de Dinamarca en Copenhague, ¿ya? Y está además, le estoy dando aquí la referencia, lean por favor, lean el capítulo 4, Acápite 432 y sus anexos del libro que les he mandado esta tarde, ¿ya? Este documento básico de seguridad estructural de cimientos, que es muy reciente, bueno, tiene que ser reciente para nosotros, desde el 2019, es un documento español que nos ayuda a ubicarnos en lo que es normas. Pues no tenemos normas en Bolivia, ustedes saben, ¿no? Entonces tenemos que echar mano a normas, a otras normas y a otras recomendaciones. Vamos a echar norma entonces a este trabajo español, ¿ya? Que ya lo tienen ustedes pueden bajarlo. Lo puse esta tarde en
en el mixed room o classroom, ¿ya? Bien, entonces lo que nos va a quedar es encontrar cada uno de esos valores. Ojo, aquí de hecho ya he escrito, y aquí se diferencia en cierta medida con lo que van a encontrar aquí en el documento básico de seguridad estructural. Vamos a usar los valores característicos. Voy a tener que definir, creo que no he definido con ustedes cómo se define el valor característico de un parámetro geomecánico. Pues tenemos 3 parámetros geomecánicos. C, el ángulo de fricción interna, que es la variable independiente para calcular el NC, NQ y NJ coeficientes, ¿no es verdad? Bien, además tenemos entonces, si ven ustedes, son 12 coeficientes que vamos a tener que determinar para poder calcular y encontrar la capacidad última o de hundimiento de una fundación, ¿ya? ¿Cuáles son estas formulitas? Vamos a empezar por los coeficientes estos, ¿verdad? Los factores de capacidad de carga que llamamos, ¿ya? Elementos adimensionales. Primero, bueno, es una función de este tipo, que es básicamente la integral. Esta es una integral que la encontró un investigador alemán en el año 1924, ya tiene un siglo prácticamente, ¿no? Lo que hizo von Prandtl, el NC, o sea, el aporte a la capacidad última de la cohesión, que está en función del ángulo de fricción interna y está en función, del ángulo de fricción interna nuevamente en ese sentido. O sea, todo esta expresión NQ entra acá, en esta fórmula. Estas dos fórmulas hemos visto son fórmulas analíticas, que se las ha encontrado resolviendo el problema considerando un comportamiento lineal elástico ideal plástico, ¿ya? A ver si tenemos algo de tiempo para charlar todavía de eso, y que el curso no nos da lamentablemente para conversar sobre estos singulares, sobre estas soluciones que se han encontrado ya hace 100 años. Y respecto al tercer elemento, que es el aporte del peso mismo del terreno, ¿no? Aquí no nos hemos puesto todavía de acuerdo en el mundo entero. Hay diferentes expresiones. Además, en diferentes datas, diferentes fechas. Aquí eso no he puesto yo exactamente en el orden cronológico. La de Terzaghi fue la primera, el año 1943. Después vino Meyerhoff el año 51. Después vino Pringle-Hansen el año 70. Finalmente Chen, que es el que usa el eurocódigo en los últimos 20 años, 25 años. ¿Ya? Mire, si ustedes se fijan, entonces tenemos ecuaciones aceptadas totalmente para 2 de estos coeficientes básicos de carga, ¿ya? Los aportes de las cargas, el NQ y el NC. Y tenemos ahorita 4 fórmulas, expresiones para calcular el NJ. Y de hecho, no se olviden que necesitamos esos 3 valores para poder calcular la presión vertical de hundimiento, la resistencia máxima característica del terreno, ¿no es verdad? Que es la base para hacer nuestros cálculos, ¿no? Y de aquí, aplicando un coeficiente de seguridad o aplicando coeficientes parciales de seguridad, vamos a encontrar el Q admisible, o sea, el esfuerzo admisible para ya hacer nuestros diseños de las zapatas. Es el diseño del cimiento o la fundación superficial, ¿ya? De eso no podemos soslayar. Por eso estamos repitiendo y estamos viendo esto que ya han visto en las 2 materias anteriores que han vencido ustedes en el área de la geotecnia, ¿no? En mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2. Vamos a ir revisando una serie de conceptos, refrescando y haciendo que vuelvan a estudiar si quieren ustedes y acordarse. Aunque tengo entendido que en esta materia todavía hay gente que no ha vencido mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2, y no ha vencido tampoco mecánica de suelos llamada aplicada, esa mecánica de rocas. Es el que estamos desinstitucionalizados en San Simón, es un problema serio, muy serio, ¿no? Y el sistema permite que ustedes tomen materias sin respetar los requisitos mínimos que tenemos, ¿no? En toda la malla curricular que tenemos, ¿ya? Bien.
Entonces, aquí vamos a tener que pelearla. Mire, y es cuestión ya de criterio, cuál de estas funciones vamos a usar. Si nosotros vemos la representación, ustedes se fijan que NQ, NC y N gamma son funciones del ángulo de fricción interna. Vamos a adoptar el ángulo de fricción interna característico. Enseguida definimos mucho mejor y con precisión lo que es el característico, ¿ya? Pero fíjense lo que ocurre. El NC, ese coeficiente que me determina el aporte de la cohesión, es una sola fórmula, estamos ahí todos de acuerdo, y es la respuesta, la solución que se ha encontrado integrando la ecuación de equilibrio de una zapata, tomando en cuenta entonces un comportamiento lineal elástico ideal plástico del suelo. Aquí está la de Reisner, la NQ, ¿la verdad? Sin ningún problema. Y aquí están dibujadas las 4 fórmulas que tenemos aquí representadas, ¿de acuerdo? Donde no nos entendemos bien. Evidentemente, para valores mayores a unos 25, 28, digamos, sobre todo 30 grados del ángulo de fricción interna, hay cierta correlación, si ven ustedes, ¿no es verdad? Está un poquito mejor. Aunque para valores menores del phi, también. Entonces, aquí surge nuestro problema. ¿Qué vamos a usar? Ya es cuestión aquí de la incertidumbre que nos presenta la falta de mayor información para resolver el problema y poder calcular el aporte que va a tener el peso del terreno y la dimensión de la zapata en esta capacidad portante, ¿no? Tenemos 4 fórmulas. No se olviden que este N gamma es multiplicado por el peso unitario del terreno y el B, el ancho de la zapata, ¿no es verdad? Entonces ese es el aporte que nos daría tomar en cuenta además el peso del material y no hacerlo sin peso, ¿no? Que era necesario para plantear las ecuaciones, resolver las ecuaciones diferenciales parciales acá para estos 2 resultados, fue necesario suponer que era el continuum, no tenía peso. Si ustedes se fijan, tomemos como ejemplo, a ver, tenemos un material de grado muy fino, limos arcillosos prácticamente, y hemos determinado en el laboratorio un ángulo de fricción interna, digamos, de 20 grados, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, el rango del N gamma, ¿ya? Va a variar más o menos. Aquí desde 2 hasta, esto es que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 6, un poquito menos de 6, ¿no? De 2 a 6. Fíjense ustedes, ese es el problema que tenemos. Esta diferencia evidentemente se va acortando un poco, pero ojo, no se olviden que estoy hablando aquí de una escala logarítmica. Si analizamos entonces, vemos los valores de las 4 funciones para un ángulo de fricción interna de 30, fíjense ustedes, yo voy a estar acá entonces, que más o menos es 15, 14, 15, y voy a llegar hasta 20 y tantos acá, ¿no es verdad? Aquí esto va a ser, esto es 20, 30, 40, 20 y tantos. Claro, lo mejor es usar la formulita, ¿no? Pero fíjense ustedes que tenemos entonces un límite inferior y un límite superior, ¿no? Hay incertidumbres. Lo que ha hecho el Código Europeo en este caso, por ejemplo, es tomar aproximadamente el promedio, que es la fórmula de Chen. ¿Se fijan ustedes? O sea que no está mal si una de las fórmulas que ustedes puedan adoptar. Podemos adoptar en principio, por ejemplo, la formulita de Terzaghi. No la veo aquí. ¿Dónde está la formulita de Terzaghi? A ver, tengo Brinker, Hansen, Meyerhoff y Chen. Brinker, Hansen, Chen, Meyerhoff. Y me falta, pero son 4 aquí, no, son 3. Aquí no está marcadita la de Terzaghi. Aquí en este dibujo, van a disculpar.
no está marcadito, pero son 4 funciones, ¿no? En sí estaremos bien. Y para eso es cabalmente el coeficiente de seguridad que adoptamos, ya sea en el cálculo determinístico o en el cálculo semiprobabilístico, es para cubrir cabalmente esta incertidumbre que me ofrecen los datos experimentales, porque este dato es totalmente experimental, este n gamma, ¿ya? Tenemos aquí entonces incertidumbre. Bueno, si uno es un poco pesimista, va a tomar los valores mínimos que van a coincidir con Terzaghi y con Chen y con Brickenhansen, ¿ya? Y un promedio sería el de Chen. Y ese ha sido el análisis que han hecho los especialistas cuando escribían la norma, el eurocódigo, la parte 1, que se les he mandado hoy día también. Estoy casi seguro que he puesto en la red. No, a ver, confírmeme, ¿está ya en el sistema el eurocódigo? ¿Ya les he mandado? ¿O no han revisado? No han revisado. Bueno, sí, yo verificaré más tarde y si no se los mando. Pero pienso que ya había mandado yo esto. ¿De acuerdo? Sí, que mando yo. Ya mandé, ¿no? Ya, gracias, muchas gracias. Ya mandé. Bien, entonces, esas son las formulitas que vamos a usar. Y en principio, eventualmente, podríamos usar también la lectura de un ábaco como este, pero no va a ser tan preciso, ¿no? Por la escala logarítmica que tenemos acá. Bien, y aquí un ratito nos vamos a parar. No sé si hemos hablado anteriormente, creo que no. Y si no, si hemos hablado, entonces que sea una repetición. La definición del valor característico, porque aquí si ustedes ven, yo he escrito las fórmulas, digo, C característico, Q característico y gamma característico, ¿de acuerdo? Son valores característicos. Aunque este también es directamente función del peso unitario característico, es QO como tal, porque es el esfuerzo que se tiene al lado de la fundación debido a la presencia de suelo que hay ahí entre la superficie libre y el plano de fundamentación, de cimentación, el plano donde se transfiere realmente la carga de la superestructura al terreno, ¿no? Más la carga de la zapata, desde luego. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a definir ese valor característico de un parámetro geomecánico como el valor que está caracterizado por una probabilidad de ocurrencia de 5%. ¿Ya? Si yo me voy un ratito acá a la definición, estamos adoptando aquí además una distribución normal de las probabilidades, es la función de densidad, ¿de acuerdo? De un parámetro geomecánico. Y suponemos que esos datos y los datos experimentales nos dejan evidentemente aproximarnos razonablemente con esta función de densidad de probabilidades, que es la normal o la que llamamos de Gauss, ¿ya? Y sabemos que esta función tiene 2 parámetros, 2 descriptores estadísticos. Uno es la media, como tal, y otra es la definición estándar. ¿De acuerdo? Bien, aquí ya no he escrito más. No, a ver, ¿alguien me puede decir si ha asistido a las anteriores clases, que hace tiempito que no hacíamos la clase, 2 semanas o algo así, si hemos conversado un poco más sobre esto o todavía no? ¿Quién me dice? ¿Alguna persona? ¿Algún participante? Si no, yo empiezo a nombrar, a llamar gente. ¿Ya? A ver, ¿está en clases don Rocha Medina? Sí, ingeniero, buenos. ¿Cómo está, señorita? ¿Hemos visto alguna vez un poquito esto del valor característico o todavía no? ¿Se acuerdan? Sí, hemos visto ya. Ah, sí. Bueno, lo estamos repitiendo nomás. Hemos visto. Entonces he colocado esto aquí como recordatorio. Sí. Bueno, creo que entre las primeras clases. Ya, gracias, señorita Rocha. Ya, hemos visto. Entonces, de aquí vamos a poder calcular y tenemos 2 valores característicos, ojo, el valor característico inferior y el valor característico superior. El inferior es el que nos interesa porque tiene la probabilidad de ocurrencia de 5%.
significa que la superficie aquí está 5% de la superficie total que está debajo de la función de densidad, que es una funcioncita aquí, que exponente neperiano a la 2pi, la media, y en función de la desviación estándar, que nosotros también sabemos calcular. Eso ya hemos visto entonces, como dice la señorita. Podemos entonces calcular estos descriptores geotécnicos fundamentales cuando hacemos varios ensayos y podemos manejar esto estadísticamente, ¿ya? Pero ese es el valor característico, por favor, ¿ya? Inferior, que es el que usamos para los parámetros geomecánicos. El inferior, el valor característico inferior es para los parámetros geomecánicos, y el superior es para las cargas, ¿ya? Valor característico llamado superior. Eso es concepto básico. Y vamos a usar estos valores entonces cuando hagamos ya aplicaciones de acuerdo a la carga, y de paso tenemos que combinarla, y si usamos el método semi-probabilístico que han aprendido ustedes en estructuras de acero, conocen el método semi-probabilístico en hormigón, el código boliviano ahora del hormigón armado, que es el norteamericano, ¿no? El CA 318 también maneja los mismos conceptos en sí, o sea, no hay diferencia, ¿ya? Ese va a ser el valor característico, ¿ya? No se olviden. Que si yo lo escribo, ya no lo he escrito acá, ese valor característico XK inferior, ese X, ya sabemos, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser la cohesión, puede ser el ángulo de fricción interna, puede ser el peso unitario del suelo, ¿no es verdad? Y otras características más del suelo como tal, ¿ya? Va a ser igual normalmente a la media, XM, menos 1.64 la desviación estándar. El sigma aquí es la desviación estándar, y así lo podemos calcular directamente. Bien, volvemos aquí un poquito. Entonces, y presten atención aquí a esta definición que se la va a encontrar en la parte 1 del Eurocódigo 7, en la página 28, en este apartado, ¿ya? Y dice claramente, el valor característico, y es bien importante para nosotros, de un parámetro mecánico, de un parámetro, es cualquiera de las variables que tenemos, se debe seleccionar con una estimación prudente del valor que produce la aparición del estado límite. O sea, usamos estos valores entonces para calcular siempre estados límites, como tal, ¿no es verdad? El QU es un estado límite, donde es el último, el de falla, el de colapso, si quieren ustedes, desde el punto de vista de la resistencia que pueda soportar, de los esfuerzos que pueda soportar el suelo antes de colapsar, antes de hundirse, si quieren ustedes, y formarse los planos de deslizamiento de todo el material al hundirse, ¿no es verdad? Bien, estimación prudente. Este concepto sí que es bien importante para nosotros, y de hecho ustedes ya pueden fijarse aquí que todos esos cálculos que tenemos que hacer de fundaciones, cimentaciones y qué sé yo, pasan o dependen en una gran medida de la estimación prudente que yo pueda hacer de los parámetros geotécnicos, sobre todo en este caso del C y el Φ, ¿no? Para cualquier suelo, y si es una arcilla, suelo tremendamente plástico y fino, solamente de la cohesión, porque un suelo fino, una arcilla, ¿no? Una greda, todos esos materiales con partículas pequeñísimas, muy finas, tienen un ángulo de fricción igual a 0, teóricamente, 0, y solamente tienen la cohesión, que es igual a la resistencia no drenada del suelo respectivamente. Eso, acuérdense un poquito de lo que han visto en la mecánica de suelos 1. Pero tenemos 3 casos en este caso, en esta estimación prudente. Cuando tenemos mucha información, hemos hecho mucho laboratorio, hay bastante información, la vamos a procesar estadísticamente, ¿no? Y tomamos la definición que tenemos del valor característico. Ojo, aquí van a tener cuidado. Esta es la misma, decir que la probabilidad de ocurrencia es 5%, es lo mismo que decir que el nivel de confianza es 95%. Los dos van a tener que tomar siempre signo, ¿verdad?
Yo trabajo aquí. De hecho, tienen que ver que la probabilidad de que el valor que ocurra sea mayor al característico inferior va a ser igual a toda esta superficie que hay aquí. Y esa superficie va a ser igual a 0.95, porque la superficie total de todo esto tiene que ser 1. Aquí, de hecho, ya estoy definiendo aquí el 0.05% de superficie, que es en porcentaje 5%, multiplicado por 100, ¿no es verdad? Entonces, no vamos a tener ningún problema en calcular y estimar el valor característico para los parámetros geomecánicos. ¿Ya? Cuando los datos son escasos, no hay muchos casos, aquí empieza a intervenir, sin duda alguna, la experiencia y ese criterio ingeniería. ¿Ya? En la geotecnia, al igual que en otras obras también de la ingeniería civil, tiene un peso importante la experiencia que uno va adquiriendo con el ejercicio profesional, ¿no es verdad? Claro, cuando uno sale o está estudiando y sale de ingeniero joven, una estupidez que piden experiencia, tienen que saber, deberían haber hecho algunas prácticas evidentemente, pero no tenemos todavía eso normado en la carrera en San Simón, ¿no? ¿Y por qué no tenemos eso normado? Porque somos muchos. Es imposible que yo pueda conseguir, o el director de carrera pueda conseguir plazas para que ustedes hagan práctica de unos 6 semanas por lo menos, o un mes o 2 meses en alguna empresa, porque somos muchos. Pero al máximo podríamos encontrar puestitos para unos 10, 15 personas, pero somos ahorita 300 y pico. Imposible, ¿no es verdad? Eso es un problema serio que tenemos que resolver. Bien, pero no por eso tenemos no omitir el coordinar y buscar lugares donde ustedes puedan hacer una pequeña práctica durante su permanencia como estudiantes, ¿no? Tenemos que trabajar en eso. Aunque sean muy pocos, que vayan muy pocos, tendrán que ir a ver los mejores, pero tenemos que tener ese programa de prácticas de ustedes a partir del 7º semestre. Bueno, aquí viene el criterio ingenieril. Y aquí nos dice claramente que tiene que ser una estimación prudente. ¿De acuerdo? Bien prudente. Hay que ser conservador en ese sentido. Y ese conservaturismo tiene que ver también con la elección que vamos a hacer de la fórmula para el N gamma. ¿No es verdad? O sea, se va juntando. Lo principal aquí es explicar siempre muy bien qué es lo que está haciendo uno. ¿Qué criterios está asumiendo? ¿Ya? No suponer que la otra persona, que puede revisar su trabajo o quién sabe qué ha hecho usted, tenga que adivinar cómo ha pensado y ha razonado usted. Usted tiene que comunicar todo esto. Y el tercer caso es cuando no hay datos. Bueno, de hecho este caso es el frecuente cuando estamos empezando a hacer un proyecto de grado, en un estudio de prefactibilidad, por ejemplo, y no sabemos entonces. En ese caso vamos a recurrir a tablas generales y hacer una estimación muy prudente. O sea, aquí ser un poquito más conservador incluso, ¿no es verdad? Para el prediseño. Y a medida que va avanzando la obra, el estudio, no todavía no la obra, el estudio, nos vamos moviendo de aquí hacia acá, ¿no es verdad? Ya va a haber más datos, aunque van a ser escasos, vamos a hacer algunos ensayos, ya tenemos que haber hecho ensayos in situ, de eso hemos hablado, tenemos que hacer y vamos a interpretarlos, vamos a seguir hablando de eso permanentemente, de cómo estimamos el coeficiente de fricción, por ejemplo, interna, en función del NC, del SPT, ¿no es verdad? O del valor que podamos adoptar el QS de un ensayo de cono dinámico. Y si seguimos avanzando con nuestro proyecto, vamos a pasar de la prefactibilidad o el perfil de proyecto a la factibilidad, donde ya nos dan tiempo y dinero, algo de dinero para hacer todos los ensayos de campo, tomar muestras, llevar las muestras al laboratorio y hacer los ensayos. Y ya estamos ya a nivel de diseño final, sabemos que la obra sí se va a hacer, tiene que haber datos mucho más abundantes, ¿verdad? Necesariamente. Y si no nos dan los recursos y estamos acostumbrados ahorita en el país de no dar importancia al estudio básico, fundamental, que es el estudio de geotécnico para las obras civiles,
igual que el estudio hidrológico, es fundamental, igual que es el estudio topográfico, el relieve. Tenemos que tener un modelo lo más preciso posible de relieve para hacer nuestro proyecto, ¿no? ¿Verdad? Son 3 estudios básicos, técnicos, fundamentales para hacer cualquier obra, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener problemas después durante la construcción del diseño ese final que hemos hecho, sobre la base de información, pues, con incertidumbres muy, muy grandes, ¿no? Y ahí vienen los grandes cambios que tenemos que cambiar, adaptar el diseño a lo que realmente se va encontrando una vez se empieza a excavar, se empieza a ejecutar el proyecto. Y es lo común en este momento en muchos proyectos que se están construyendo actualmente de obras civiles, ¿no? Y de infraestructura básica como carreteras, puentes, túneles, presas, canales, ¿no? Y también en cierta medida en edificaciones, ¿no? No tenemos sí hacer el estudio de investigación de campo y los ensayos de laboratorio necesarios para caracterizar y determinar razonablemente los parámetros geomecánicos que necesitamos para los cálculos en nuestros diseños. Finalmente todo eso se va plasmando pues en dimensiones, y dimensiones se plasman en volúmenes, ¿no es verdad?, de obra, y volúmenes significa dinero, ¿no es verdad? Y eso tenemos que tratar de optimizar, ¿ok? Entonces, esta definición del valor característico para todos los parámetros mecánicos resulta ser para nosotros fundamental. Y también en cierta medida para las cargas, ¿no? Esto hemos charlado. Algo que sí debemos de ver y hacer es, y aquí si ustedes ven, vamos a charlar un poquito sobre esto, porque aquí en la fórmula general de Brink-Hansen, creo que ya les he dicho, ¿no? Mucha gente dice Brink-Hansen como si fueran 2 personas, ¿no es verdad? No, ese es el nombre de pila del señor que propuso esto y ese es su apellido, un danés. O sea, Brink-Hansen, ¿no? O si quieren ustedes en castellano dirían Brinch, si pronunciamos la CH como sh, ¿no? Brink-Hansen, no es Brink-Hansen, y Hansen, es Brink-Hansen, ¿ya? Tomemos en cuenta eso, como uno se expresa es importante, porque se nota también el grado de conocimiento y de dominio que usted pueda tener sobre la materia. Bien, hemos visto que necesitamos un B equivalente, y este B equivalente se lo calcula en función al estado real de las solicitaciones que va a tener una zapata. Aquí está dibujada la superficie de contacto de la zapata con el terreno, ¿de acuerdo? Que tiene un ancho B y tiene una longitud L, ¿sí? Y sabemos que aquí se van a transferir fuerzas verticales y horizontales, más momentos. Y aquí, de hecho, ya tenemos un problemón y que van a tener que estudiar ustedes, en sentido de que para hacer los calculitos ya han hecho su práctica, además, y han asumido los puntos de apoyo, las fundaciones, como un empotramiento perfecto, ¿no es verdad? Que es una hipótesis de cálculo, pero no es verdad. Esos no son empotramientos perfectos, hay un cierto giro de las columnas que están empotradas en las zapatas. La zapata se va a mover cuando introducimos fuerzas y introducimos momentos, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que tomar en cuenta, o sea, va a haber siempre momentos, va a haber este momento en la dirección L, el ML, va a haber este momento en la dirección B, perdón, esa de la dirección corta, son momentos. O sea que en general, cuando tenemos una zapata, como es este caso, una zapata aislada, en este caso rectangular como esta, vamos a tener entonces una fuerza vertical, vamos a tener una fuerza horizontal, que hay que tomarla en cuenta. Para eso vamos a introducir un coeficiente de corrección, enseguida lo vamos a ver, y tenemos además que tomar en cuenta los momentos. Si yo tengo los momentos, yo puedo calcular entonces las excentricidades, ¿no es verdad? No voy a tener ningún momento, no hay problema. Para calcular la excentricidad B, claro, voy a tomar simplemente el momento, ¿no?, que está girando sobre el eje L para calcular EB, que es este momento. Calculo entonces esa excentricidad EB. Y vamos a calcular también la excentricidad EL, tomando en cuenta el momento que gira sobre el eje, este eje aquí, que es el eje B prácticamente,
y es el momento ML dividido por la fuerza vertical que tenemos. Este V aquí entonces es una fuerza vertical. Las fuerzas horizontales que están en el mismo plano no generan ningún tipo de momentos, ¿no es verdad? Y vamos a usar estas excentricidades para calcular el B y el L equivalente, basado en esta definición, ¿ya? Y ese es el valor, el B estrellita, que vamos a usar en esta fórmula. ¿Ya? O sea, no es el B físico real de la zapata cuando tenemos momentos. Cuando no hay momentos, bueno, el momento es cero, por lo tanto, el B estrellita es igual al B físico, ¿no es verdad? Eso que yo creo que está muy claro, ¿no? Cuando no hay momentos, EB es igual a cero y LE es igual a cero, por lo tanto, B estrellita va a ser igual a B, porque eso es cero, y L estrellita va a ser igual a L, porque EL es igual a cero, ¿de acuerdo? Y es esta superficie que vamos a tomar en cuenta para hacer nuestros cálculos ahora, ¿de acuerdo? Cuando hay momentos. O sea, se complica la cosa un montón, pero en la norma han resumido, han simplificado toda la situación, introduciendo los valores equivalentes del ancho y la longitud de la zapata. Y vamos a suponer que este va a ser el punto por el cual va a pasar la resultante total, ¿no? Y eso nos evita a tomar en cuenta todo esto, esta superficie real de la zapata, que tiene una longitud real de construcción de B por L, porque aquí tendríamos entonces esfuerzos de tracción. Y el terreno no aguanta, no puedo transmitir yo fuerzas de tracción. Aquí sería imposible, ¿no? Tendría que tener otro tipo de dispositivos. Y todo el esfuerzo, toda la carga, todo ese B que estamos... y la fuerza de la fuerza horizontal se la va a transferir al terreno a través de esta superficie que está aquí achurada. Espero que eso también esté claro. Bien, hablemos ahora de los coeficientes. Una pregunta. Diga. Si en la anterior diapositiva el momento torsor no se toma en cuenta para el cálculo del esfuerzo admisible. Claro, estamos tomando en cuenta, pues. Hay otro momento. Tomamos en cuenta como sumatoria de esfuerzos. De acuerdo. Hay un momento torsor que se podría producir por el efecto de cargas laterales. Aquí no estamos tomando en cuenta ese momento, el momento que está en el plano horizontal, ¿no es verdad? ¿Eso se refiere usted? O sea, el momento que gira alrededor del eje vertical. Sí. No estamos tomando en cuenta. Y es una situación que se hace aún más compleja, le digo, y normalmente en ninguna norma ni en la teoría estamos tomando en cuenta lo que usted me ha llamado el momento torsor, porque aquí yo estoy hablando de momentos flectores, ¿no es verdad? Sí. El ML y el MB, ¿de acuerdo? Oiga, y ahorita yo le digo con toda honestidad, nunca me he topado con esa condición de que tenga un momento torsor, que podríamos tenerlo, sin duda lo vamos a tener cuando tenemos grandes fuerzas horizontales, por ejemplo, fuerzas horizontales dinámicas del viento, ¿no? Entonces, ¿no afecta de ninguna forma al cálculo del esfuerzo admisible? No tomamos en cuenta momentos torsores, de torsión en la columna. No, yo no conozco honestamente, voy a averiguar, voy a investigar, le digo, para ver si tenemos algún procedimiento, desde luego simplificado, para tomar en cuenta también un momento torsor, o sea, el tercer momento que me falta aquí cabalmente, ¿no? Sí. Va a ser el que gira alrededor del eje vertical y va a estar ubicado en el plano horizontal, ¿de acuerdo? Y claro, eso se puede dar si tengo diferencia de cargas en superficies verticales debido sobre todo a la carga del viento, ¿no? O por cierta excentricidad que pueda tener mi obra. También puede darse ese momento de torsor, de tuerque, pero no estamos tomando en cuenta. Y que evidentemente eso me cambiaría también la distribución de los esfuerzos en el plano de contacto entre la fundación y el terreno. Estoy de acuerdo con usted. Pero no estamos tomándolo en cuenta, ¿ya? Esto es lo que está en el documento que les he pasado también para calcular las excentricidades solo en dos direcciones. No tenemos la que difícilmente tendríamos en la tercera dirección porque no hay fuerza, pues, ¿no? Las fuerzas solamente horizontales tienen dos componentes, en la dirección L y en la dirección B, ¿ya?
Voy a averiguar de todas maneras su inquietud, me parece razonable y vamos a ver cómo se toma en cuenta si es que hay un momento torsor. Yo ahorita, honestamente, digo que nunca aplicó, puede haber que haya, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Qué se llama? Jaime Fernández. Fernández, vamos a buscar esto un poquito más y Jaime. Vamos a buscar esto y vamos a volver, sí, sobre el tema, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. Pongo como pregunta aquí, momento torsor. Ahorita yo honestamente no puedo dar una respuesta. Inventaría algo, pero no es correcto. Lo que uno no sabe, ¿no? Y hay que investigar entonces cabalmente, ¿no? Usted me planteó un problemita que también espero que ustedes, y usted en especial, Fernández, investigue también un poquito, ¿ya? De repente usted encuentra la solución, porque usted es el interesado en conocer eso, ¿no? Tiene que investigar entonces y buscar un poco, ¿ya? Ok, gracias Fernández por su pregunta. De todas maneras, valioso, importante, y que participe. Hemos dicho que tenemos 4 familias de coeficientes. El primer coeficiente de ajuste a los datos, a las fórmulas que tenemos del NC, N phi y N gamma, los introducimos para adecuarnos mejor a la realidad, para que nuestra formulita esa se refleje mejor la capital portante real. Y el primer coeficiente es el coeficiente D. Son 3 valores, ¿no es verdad? Porque tengo un CD, tengo un C phi y tengo un C gamma, ¿ya? Y toma en cuenta la profundidad del plano de fundación. Ese es el plano de fundación, ¿no es verdad? Y la profundidad. Y de hecho sabemos nosotros que normalmente no hacemos una fundación directamente sobre el terreno natural encontrado, ¿no es verdad? De hecho, limpiamos normalmente todos los escombros. A veces hay material poco portante aquí que hay que retirarlo totalmente. Si estuviéramos en climas muy fríos, que no es el caso, a no ser que estemos por encima de 3000 en el alto, ya deberíamos tener un poco de cuidado. Entonces tenemos que colocar nuestro plano de cimentación de fundación por debajo de una profundidad que evite tener aquí el suelo congelado. Y eso se hace más grave cuando se tiene saturación de agua. Se congela el agua. Al congelarse el agua, bueno, hay un incremento, ¿no es verdad?, de un 10% aproximadamente de volumen en el agua cuando se congela. Cuando se hace hielo es mucho más grande el volumen, que aproximadamente 10%. O sea, tenemos que colocar siempre la fundación debajo, suficientemente lejos de la superficie natural del terreno. Para lugares donde se tienen inviernos fuertes, o sea, digamos cuando estamos ya hacia el sur o el norte, ¿no? Latitud del sur-norte por encima de los 40, 50 grados, entonces sí tenemos que necesariamente aquí analizar muy bien el caso del D, y normalmente vamos a estar hablando grosso modo de 1 metro a 2 metros incluso, de acuerdo a la intensidad del invierno que se tenga, en la coincidencia de precipitaciones, en ese caso temperaturas muy bajas, va a ser nieve que se va a ir derritiendo y va a ir penetrando y percolando en el terreno, ¿verdad? En zonas como la nuestra no necesitamos respetar eso, o sea, esa profundidad normalmente va a ser siempre, la tomamos siempre menos de 1 metro, máximo 1 metro, rara vez tomamos 1 metro, porque a ver, no nos conviene eso, porque estoy incrementando la longitud, ¿no es verdad?, de mi columna, y con eso todo el problema de pandeo, ¿verdad? O sea, voy a tener entonces que tomar en cuenta ese pandeo, esa estructura, pues estoy incrementando su longitud, y la fuerza que va a poder resistir esta pieza de la estructura va a ser necesariamente menor, ¿no? Para los esfuerzos, y para que sea menor tengo que tener una sección más grande, la obra tiene que ser más costosa, ¿no? O sea, hay criterios para este D. Nosotros aquí con climas tropicales y bastante uniformes no tenemos esa necesidad imperiosa como criterio de diseño de elegir un D que sea mayor, digamos, a 1 metro, entre 1 metro y 2 incluso en algunos lugares,
¿verdad? Bien, y vamos a tomar en cuenta entonces ese es nuestro D, zapata totalmente aislada. Si tenemos aquí un edificio con zapatas aisladas, entonces vamos a adoptar que este es el D que vamos a usar para hacer la corrección como tal. Aquí creo que la definición está muy clara, no hay por dónde perderse, y si estamos hablando de una losa, que llamamos también radier como tal, entonces vamos a usar evidentemente el D, que es la distancia vertical entre el terreno y la profundidad del plano de contacto de la losa o radier que hemos elegido como tal, y es el D, ¿de acuerdo? O sea, son la forma en que vamos a determinar este D. ¿Y por qué necesito este D? Porque tengo una función acá que es experimental, que la encontró Brink-Hansen, realmente haciendo muchos ensayos y auscultando, observando el comportamiento de muchas obras. O sea, todas estas curvas o esta funcioncita acá es empírica, pero está basada en mediciones. No se olviden nunca esto. No es la inspiración de Brink-Hansen, que se le ocurrió que usar un arcotangente en esta forma de D dividido entre B, equivalente además, ¿ya? Esta es la formulita que vamos a usar. Si ustedes se fijan, este valor va a ser siempre mayor a 1. O sea que hay una corrección positiva en el valor básico de la capacidad de hundimiento, la capacidad última del terreno, y va a estar en función de esta relación de la profundidad con el ancho equivalente de la zapata. Es esta formulita. Usted puede usar finalmente esta grafiquita para sacar su DC, y DC, no se olviden, voy a volver aquí un ratito, DC es coeficiente que va a multiplicar el NC. Lo mismo va a ser el ND, enseguida lo vamos a ver, el DQ para multiplicar el NQ y el D gamma para multiplicar el N gamma. Todos son multiplicandos, por si acaso, que alguna vez son valores mayores a 1 y otra vez son menores a 1. Eso sí, y eso es la experiencia. Aquí estamos usando ya datos de la experiencia, ya de investigaciones que se han hecho en los laboratorios como tal. Para el DQ, entonces nos propone nuevamente, y esto es no solamente Brink-Hansen, sino también otros investigadores, esta formulita, ¿ya? Que la hacen además función del valor inicial que hemos calculado NQ y del valor inicial NC. Aquí ya lo tenemos calculado, estamos afectando esos valores iniciales que hemos calculado con formulitas, en este caso analíticas, que son el resultado de la integración de las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Por el arco tangente de D dividido entre B. O sea, la formulita nuevamente está acá, ya no tengo hay más variables acá como para hacer una grafiquita como tal, ¿no? Y siempre válido es donde D es menor a B equivalente, ¿ya? Si no, usamos 1 nomás, no usamos, ¿ya? Bien, y finalmente tengo el valor de corrección a ser aplicado sobre el N gamma, que va a ser igual a 1, ¿ya? Y aquí hay excepciones que nos dicen: no aplicar en terreno arcilloso, plasticidad muy elevada, con posible desarrollo de grietas de tracción en época seca. No se aplica esta corrección. No aplicar cuando D es menor a 2 y cerca a taludes. O sea, no vamos a incrementar, porque todos esos valores son positivos. Entonces, con otras palabras, el coeficiente va a ser igual a 1. No vamos no incrementamos, no introducimos la corrección en la capacidad, en el aporte que tienen respecto entonces al primer coeficiente de corrección. Veamos el segundo coeficiente de corrección, el S. Este se refiere a la formación, a la forma de la fundación, ya el tamaño, si quieren ustedes, la fundación. Y vamos a aplicar el factor de cohesión de 1,2, ese SC es para zapatas circulares. O sea, fíjense que experimentalmente se ha visto que cuando la zapata es circular, y a veces se usan, ¿no?, zapatas circulares, aunque normalmente son rectangulares, entonces se incrementa la capacidad, el aporte de la cohesión en la resistencia última del suelo.
Si no es circular, una rectangular, vamos a usar esta formulita. Si fijan ustedes, va a ser igual y mayor a 1, o sea, se va incrementando, ¿no? Esa participación, en este caso, de la cohesión. Ese Q, aplicado al factor de cohesión NQ, si quieren ustedes, ¿no? En general, a NQ, ese Q, porque hemos dicho 12 coeficientes de corrección que tenemos, ¿no? Para C, para Q y después para gamma. En este caso, nuevamente, se repite el valor para la multiplicación que voy a hacer para calcular el NQ, y aquí sí varía, ¿no es verdad? Porque aquí se ha encontrado y nos recomiendan usar esta formulita para las zapatas rectangulares, ¿no? Parecido a lo que tenemos acá, pero tenemos otra constante acá. Y la han hecho función además del ángulo característico en la fricción interna, como tal. O sea, lo que tenemos que hacer aquí es usar sistemáticamente estas fórmulas que nos ofrecen, ¿no es verdad? Y que las vamos a aceptar como válidas, ¿no? Porque que los suelos son universales finalmente, no es que en el norte se tiene un coeficiente y un suelo especial, en el sur se tiene otro, en el este otro y en el oeste otro, ¿no? Eso es universalmente. No se ha demostrado que esto no funcione adecuadamente en otras latitudes como tal. Y finalmente el coeficiente que vamos a usar para afectar, que es un coeficiente de mayoración en cierta medida, de minoración en este caso para el N gamma, ¿ya? 0.6 para zapata circular, y esta expresión en función de los valores equivalentes para la zapata rectangular. Tercer grupo de coeficientes es el coeficiente I. Nuevamente tengo un IC, IQ y gamma, ¿no es verdad? Y esta es la inclinación de la resultante de las acciones. Es cuando tenemos además una resultante horizontal, este H, esta resultante horizontal. Y en general vamos a aplicar entonces para el IC, bueno, debe estar, primero hay que calcular el IQ, que lo vamos a calcular aquí, ¿no es verdad? Lo voy a aplicar el IQ y además ya los coeficientes que hemos calculado con las fórmulas que tenemos, ¿ya? El IQ es en general cuando el ángulo de fricción interna característico es diferente a 0, es mayor a 0, ¿no es verdad? Y cuando es 0, nos dicen cuando es arcillas entonces, y usemos esa formulita, donde tenemos aquí un incremento, evidentemente, no necesariamente el valor va a ser mayor a 1, no puede ser menor a 1. Tenemos que calcular cuidadosamente. Es la resultante que tenemos. Son valores que no están mayorados, por si acaso, ¿ya? Lo mismo que para calcular el beta estrella y el L estrella, son los valores nominales normales de la carga que estamos usando, que va a ser el peso específico de la obra que estamos viendo más la carga que estamos proponiendo sin mayorarla, ¿ya? Y el C característico, es la cohesión característica. O sea, si ven ustedes, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente ordenaditos, ir aplicando sistemáticamente cada una de estas formulitas para resolver el problema. En este caso, aquí necesito el IQ, o sea, ese coeficiente de corrección por la inclinación de la resultante de las acciones, o sea, por tener una componente horizontal. Y esta es la definición que tenemos para el IQ, donde estoy definiendo dos ángulos acá, estos dos ángulos. Fíjense muy bien, que son la relación, bueno, son tres en sí, porque tengo el sigma, no tengo el sigma, no, este sigma, no, el delta ese no lo tengo aquí directamente en las fórmulas. Es el delta B, ese es ángulo B, el delta L, que aparecen acá en esta formulita, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, que es la resistencia, o sea, estoy descomponiendo el valor de H en su componente, según en la dirección de B, y su componente en la dirección de L, como tal. O sea, tenemos que ser ordenaditos al aplicar estas fórmulas para calcular finalmente nuestra capacidad final portante, ¿no es verdad? Y finalmente tengo el I gamma, ya que es el que aplicamos sobre el factor del peso propio N gamma, que tiene esa fórmula como tal, ¿ya? O sea,
Estas fórmulas evidentemente son empíricas, por favor. Se las ha encontrado haciendo una serie de trabajos de tanteo y error en base a mediciones que se han podido hacer, ¿ya? En laboratorios. O sea, tiene su fundamento y normalmente, lamentablemente, este tipo de fórmulas no nos publican, no se publican, no nos dicen exactamente todo el procedimiento y todos los datos experimentales que se han usado para llegar a estas formulitas empíricas, pero que son aceptables internacionalmente. Nosotros las vamos a aceptar, no podemos pelear, ¿verdad? Bien, y aquí nuevamente definimos el H es la componente horizontal, la resultante de las acciones, ¿verdad? Y sus componentes aquí, el HB y el HL, que son las fuercitas ortogonales, ¿no es verdad? Estamos en un plano, entonces esta fuerza voy a encontrar su componente en la dirección B y en la dirección L. Y aquí una salvedad. Si H es menor a 10% de la fuerza vertical B, aquí tal vez vale la pena escribir esa la fuerza vertical B. Va a ser más fácil, ¿no? La corrección va a ser igual a 1. Bueno, está más sencillo, más fácil, nos ayudan a resolver el problema, ¿no? Cuando hay pocas fuerzas horizontales en el plano de transferencia de fuerzas de la zapata, entonces no necesitamos introducir este tipo de correcciones. Coeficiente T, y esa es la proximidad que tenemos a un talud, la fundación, que sí es importante a veces, ¿no? Y eso sobre todo es importante, más que para edificaciones, sobre todo para puentes, para la fundación de estribos, como tal. Y también importante para la fundación de apoyos intermedios cuando tenemos un viaducto lateral, si quieren ustedes, que no está cruzando un valle de margen izquierda, margen derecha, sino está yendo paralelo al eje del río. Y muchas veces tenemos que usar viaductos de ese tipo para salvar zonas que son totalmente inestables, donde no podemos excavar y construir la plataforma de la calzada. Entonces necesitamos viaductos longitudinales, ¿no es verdad? A eso se refiere, entonces, esta corrección T. Y nuevamente, si se fijan ustedes, está en función de la resistencia, del ángulo de fricción interna característico, y de beta, que es la inclinación del talud en radianes. O sea, que no se equivoquen. Si nos dicen que el buzamiento de la ladera, digamos, donde muy cerca estamos haciendo una fundación, es 30 grados, entonces no voy a usar yo la tangente de 30. Y aquí yo tengo siempre un problema y espero no confundirlo. O sea, que hay dos formas de expresar, por ejemplo, una tangente. Una es el TG, como está aquí, que se usa en España, y otra es el TAN. Hemos aprendido, yo pienso que ustedes han aprendido a expresar una tangente, que es la relación de las hipotenusas, ¿no? La hipotenusa lejana y la hipotenusa adyacente, ¿no? De un ángulo cualquiera, y usamos TAN, ¿no? O sea, es sinónimo entonces, ¿ya? La nomenclatura es esta, la que se está usando se usa en las publicaciones españolas, en este caso por lo menos. Y TQ, otra vez es C, Q y gamma. Son los tres coeficientes T que voy a tener que calcular. Y los tres están en función, evidentemente, de este ángulo de buzamiento. Y aquí hay una salvedad. Si ves menor a 5 grados, o sea, casi horizontal o muy bajita la superficie del terreno, T va a ser igual a 1. Se acabó. Y eso es lo que vamos a aplicar. O sea, vamos a aplicar sistemáticamente todo esto, ¿ya? Bien, esos son todos los 4 componentes que tenemos. Y tenemos algunos casos especiales. Y sobre todo el caso especial, situación a corto plazo, ojo, corto plazo, en suelo cohesivo, carga sin drenaje, no hay drenaje, ¿ya? En este caso, sabemos que el ángulo de fricción característico va a ser igual a 0 y que la cohesión característica es igual en sí al CU característico, o sea, es esta la resistencia, ¿no? de la arcilla no drenada como tal, ese CU. Lo encontramos a través de un análisis
a través de un ensayo en laboratorio y vamos a tomar su valor característico. De hecho, fíjense ustedes, aquí permanentemente se nos presenta el problema de que ¿qué hago si no tengo suficientes datos, ¿no? Pero tengo que usar el característico. Para algunas reglitas más que espero hacer un ejercicio con ustedes para mostrarles esos detallitos, ¿ya? En este caso, si yo tomo phi K0 y voy a adoptar este valor como tal, encuentro estos valores directos para los parámetros de resistencia, de la carga adyacente, de la cohesión y del peso del material. Esos son los que voy a usar, voy a introducir entonces a la formulita básica como tal, ¿ya? Y si estos, ojo, cuando tenemos arcillas y qué sé yo, siempre hacemos el análisis a corto plazo, cuando no hay ningún drenaje, y a largo plazo, cuando se tiene todo el proceso de consolidación en función del tiempo y de mucho tiempo. En el próximo capítulo tenemos que hablar de asentamientos, ¿no es verdad? Y vamos a tomarlos en cuenta, estos asentamientos que se nos presentan, ¿ya? Se aplica también la expresión general, se aplica en Hansen, pero aquí, ojo, voy a considerar el drenaje. Aquí no estoy considerando el drenaje. Undrain, este U es de que no hay drenaje, sin drenaje, en condiciones de sin drenaje, ¿ya? Para hacer el calculito de la resistencia como tal. El problema aquí no es tanto entonces de esfuerzo, sino va a ser más de deformación, de asentamientos que se van a dar en función del tiempo. Hablemos un poquito ahora, y es importante que hagamos esa diferenciación, calcular la presión última o de hundimiento. Tal vez aquí voy a tener que aumentar el sitio última, o no, aquí después presión de falla o de hundimiento. Pero ¿sabe qué? Aquí no está tan bonito la redacción. Presión, ¿qué es? La última es eso. Mejor sacar este último de acá, ¿no? Va a ser más lógico, pero no me parece que está correcto. Presión de falla o hundimiento, el cubo, ¿ya? En suelos parcialmente saturados. Y tenemos que tomar en cuenta eso. Y enseguida les voy a mostrar el resultado de un análisis, de una investigación que hizo acá en nuestro laboratorio el ingeniero Salinas hace muchos años, y se vio que evidentemente juega un rol tremendamente importante el grado de saturación del suelo. Y de hecho, vamos a introducir acá, o vamos a borrar la hipótesis que hacemos, que simplemente tenemos una línea freática, una napa freática y listo. Pero esa napa freática no es pues una superficie totalmente libre y se acabó el cuento, ¿no? Porque tenemos toda una zona vadosa, una zona que no está saturada, pero sí tiene humedad. Y al tener esa humedad, ¿no es verdad? Primero tenemos la zona capilar, ¿de acuerdo? Hasta aquí está todo lleno de agua, totalmente saturado. Pero de ahí vamos a tener la zona capilar y hay fuerzas de capilaridad que me van juntando, a decir verdad, la presencia parcial de agua que ejerce una fuerza de atracción entre las partículas de suelo. Eso es importante. La capilar, después tengo una zona donde es bifásica, ya donde tengo bifásica en el sentido que tengo sólido, los granitos del suelo y agua, y que no está llenando todos los poros, está llenando parcialmente los poros. Y finalmente, ya al final, y pueden ser varios metros de distancia aquí de acuerdo a la característica de la granulometría del suelo, recién vamos a tener una zona seca, realmente seca como tal, ¿ya? Donde se van a presentar evidentemente las fisuras de tracción acá. Si estoy aquí con la superficie del terreno, aquí vamos a tener entonces fisuras de tracción, se van a formar fisuras de tracción. Y en general vamos a tener entonces aquí la línea de presiones de agua de equilibrio, que son negativas. Y es interesante ver porque los suelos parcialmente saturados resisten más, porque hay esa fuerza que como un pegamento, si quieren ustedes, que tenemos por los meniscos, son un montón de particulitas vamos a suponer que son pequeños tubitos, si quieren ustedes, están llenos de agua entre las partículas del terreno, y que generan una fuerza de
cohesión, de atracción entre las partículas del terreno, por lo tanto tienen mayor resistencia como tal, ¿no? Y eso vamos a estudiarlo con el grado de saturación. Necesitamos un poco el grado de saturación. Y aquí tengo la fórmula básica, enseguida la vamos a estudiar un poquito, la vamos a ver con un poquito más de detalle. Donde está el terreno, claro, en la napa freática está todo lleno de agua, el grado de saturación es igual a 100, ¿verdad? Y cuando está totalmente seco, no es que está totalmente seco, o sea, en la superficie del terreno tengo todavía algún gradito de saturación, que va a ser un par de porcentajes como tal. Y esta es la curva que tenemos que estudiar, se estudia en laboratorio para definirla. Y hay teorías y aplicamos esto, sobre todo cuando hacemos los cálculos numéricos, y para tomar en cuenta esta transición donde el suelo no es suelo, pues, es decir, no es suelo totalmente saturado, es suelo pero no totalmente saturado, sino va variando y tiene un comportamiento diferente que hay que tomarlo en cuenta. Enseguida les voy a mostrar lo importante que es esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Básicamente, cuando yo tengo aquí la succión como tal, o sea, esta curva que está dibujada acá, la estamos dibujando aquí, la vamos a ver acá y aquí, ¿de acuerdo? O sea, es la parte donde la succión es muy grande, el grado de saturación es casi cero. Bueno, va a ser cero aquí teóricamente, ¿no es verdad? Donde solamente tengo entonces las partículas y agua solamente en puntitos, son puentes que se forman entre los granos del suelo, ¿de acuerdo? Y el saldo está con aire. A medida que hay cada vez más agua, vamos llegando a la zona totalmente saturada donde no hay más aire y todo está rellenado por agua. Entonces, y tenemos aquí, esta la zona de saturación, es esta hasta aquí, todo por agua. Y aquí tenemos toda esa transición donde tengo la zona capilar, ¿no? ¿Verdad? Va desapareciendo el agua y voy a llegar a este punto. No, la succión se va haciendo cada vez más grande como tal, ¿ya? O sea, es la curva de retención de agua en el suelo. Para los agrónomos esto es mucho más importante porque realmente para calcular cuál es la capacidad de retención que tiene el suelo y la capacidad máxima que pueda tener el suelo de agua, y tenemos que conocer esta curva de retención de agua del suelo, o sea, conocer la succión que vamos a tener. ¿Ok? El concepto, a mí me interesa que tengan el concepto. Enseguida tenemos un recetario para tomar en cuenta este fenómeno que hace que se incremente la capacidad portante. O con otras palabras, a medida que se va saturando más el suelo, la capacidad portante va disminuyendo como tal, ¿ya? Bien, esto es la curva que se han encontrado. Coinciden bastante las diferentes teorías sobre lo que se refiere al grado de saturación y la matriz de succión. O sea que es esa fuerza que me junta los granitos del suelo, ¿no es verdad? Fíjense, en general, diferentes estudios me dan una curva bastante parecida, y la que usamos y en los programas que ustedes están usando, como la Slide, el Geoslope y qué sé yo, usamos la curva, el modelo de Van Genuchten, ¿ya? Van Genuchten, este era un holandés de la Universidad de Wageningen en Holanda, ¿ya? Y estamos usando esa, pero si ven ustedes las otras investigaciones que se han hecho, me dan más o menos lo mismo. O el modelo de Friedlund. Ojo, Friedlund es el Taita, el que más ha desarrollado el comportamiento de suelos parcialmente saturados, ¿ya? Ese Friedlund. Ya, los que van a hacer todavía su curso de geotecnia van a trabajar sobre eso, van a ver la expresión matemática de Genuchten, de Friedlund, etcétera, etcétera. Bien, yo les voy a mostrar aquí, para que vean, lo que yo quiero es aquí que estén conscientes de esta situación, de ese problema, que cuando está muy saturado el suelo, pierde su capacidad portante, ¿ya? Y vamos a ver eso aquí. Esa es una investigación del 2007, ¿ya? Que hicieron en el laboratorio de San Simón, y en ese entonces el doctor Juan Carlos Rojas, un excelente estudiante egresado de nuestra carrera, estaba haciendo su doctorado en Italia, en Nápoles, ¿ya? Y hicieron la investigación parcialmente aquí, parcialmente en Italia,
y escribieron un paper, un documento que se lo presentó en varios congresos internacionales como tal. Y se hizo el ensayo en los predios de nuestro laboratorio en La Tamborada, que tiene este perfil como tal, bien definido, ¿no? Tiene este perfil. O sea, tenemos acá esta arcilla de baja plasticidad, que es una arcilla CL. Hemos encontrado aquí, evidentemente, al hacer toda esa calicata aquí de 3 metros, hicimos toda la calicata de 3 metros, donde se tiene aquí una limo arenoso, un ML, y aquí un limo elástico, el MH como tal, ¿ya? Y después nuevamente toda esta nuestra arcilla de baja plasticidad, una CL, ¿ya? Con estos parámetros. O sea, esos parámetros los definió muy bien en el laboratorio. O sea, ya son, no estoy hablando aquí evidentemente característicos. En ese entonces, hace 20 años, bueno, ya son 15, 16 años, no estábamos usando los valores característicos, pues son los valores promedios que encontraron, ¿ya? Hicieron buenos ensayos de corte y se encontró una cohesión promedio de 3 kilopascales y un ángulo de fricción de 26, un poco bajo, realmente bajo para una arcilla de baja plasticidad, ¿no es verdad? Y se encontró a los 2,6 metros la napa freática, ¿ya? Y aquí en este perfil se hicieron ensayos de cono, penetración del cono, que nos permitió medir entonces y se hicieron varios ensayos, la resistencia a la punta y la resistencia al fuste. De esto hemos hablado en alguna clase ya, eso sí hemos hablado, ¿no es verdad? Y aquí son los 3 ensayitos que hicimos en el CPTU, ¿no? O sea, el ensayo del piezocono en este caso, quiere decir que también se midieron las presiones, presión de poros como tal, y se obtuvo estos resultados. Se los usó y se hicieron ensayos además de la matriz de succión en función del contenido de agua que se iba encontrando, ¿no es verdad? En diferentes puntos de medición a diferentes alturas, y se logró evidentemente encontrar aproximadamente, esta es la curva de Fretrond, ¿ya? Y se usó también una curva de Zapata que no la hemos visto anteriormente porque no está aquí claramente definida, la de Zapata, ¿ya? Es una función, que hay varias funciones, no se olviden. Aquí decidieron usar la funcioncita de Zapata, ¿no? Que son los pressure data, plate data, son los triangulitos, son los datos que se encontraron del ejercicio del ensayo de carga como tal, y lo que se midió aquí, field tension meters, es lo que se midió con el aparatito a 0.1 de profundidad, que son estos redonditos, ¿ya? Bueno, y aquí está Fretrond y Zapata. Y esto es lo que encontramos, lo interesante. Aquí, de hecho, les he escrito aquí la norma de un ensayo de carga. Tal vez aquí voy a tener que aumentar un poquito para que esté mejor, más claro para ustedes. Este es el ensayo de carga, es norma para el ensayo de carga, ¿ya? Norma, ensayo de carga. Tengo que corregir esto un poquito. Esa es su norma, ¿ya? Lo voy a mover un poquito más para arriba para que no se corte. Ok. Entonces esto lo voy a subir ahí, ¿ya? Y esto es lo que se obtuvo de los ensayos que se hicieron. Se hicieron estos 7 ensayos de carga hasta su rotura máxima, o sea, hasta el hundimiento, si quieren ustedes. Claro, esto lo hicimos con el camión, ¿eh? Para eso tenemos el camión, el laboratorio rodante, el diablito amarillo, yo lo llamo. Y fíjense ustedes, voy a ver primero este redondito, ¿ya? Que es totalmente saturado, y este triangulito acá, que es totalmente saturado también. Y tuvimos esta curva, o sea, lo que se hizo, se iba incrementando la carga, o sea, la presión
que se iba colocando aquí sobre la plancha, sobre el disco usaban para hacer la carga. Si no me equivoco, aquí se usaron los discos de 60 centímetros, ¿ya? Y aquí el asentamiento se iba midiendo, ¿de acuerdo? El asentamiento de la superficie de contacto como tal. O sea, si tuvieron estos puntos que están pintados aquí, son datos experimentales, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fíjense lo que se hizo acá, cuando está totalmente saturado y cuando no está saturado. Sobre todo este U5, todo seco, no había agua en absoluto, ¿no es verdad? O sea, fíjense ustedes que tenemos una capacidad portante de hundimiento cuando todo está seco mucho más grande, ¿no es verdad? Porque eso si voy llevo un poquito más para allá, la capacidad de hundimiento total está sobre los 1000 kilopascales y si está totalmente saturado, la capacidad de carga aquí va a estar alrededor de los 300 megapascales. O sea, hay una reducción significativa de la capacidad de hundimiento, la capacidad última del terreno, en función de la saturación como tal. ¿De acuerdo? Bueno, eso se demostró aquí con este ensayo en forma única y definitiva, ¿no? No había por dónde perderse. Y aquí, bueno, esta rayita que alguna vez la pinté aquí hoy era para explicar que evidentemente cuando nos damos un asentamiento máximo admisible, que es el control que tenemos que hacer, además, no solamente controlamos la resistencia, ¿no? Controlamos la carga última como tal, sino también tenemos que definir para ver cuál va a ser el esfuerzo admisible, el asentamiento máximo admisible. En este caso, estoy hablando aquí de algo más de 30 milímetros, ¿ya? Donde claramente vemos que, y ese va a ser el limitante en este terreno, no voy a poder subir más mi carga de algo más de 200 kilopascales, porque ya no voy a responder a la condición de deformación de asentamiento que voy a tener cuando el material está saturado. Pero cuando el material está seco, totalmente seco, fíjense ustedes, entonces mi carga se sube a 900 y tantos, 960, 970, ¿no? O sea, más de 4 veces. Una carga mucho más grande, más 4 veces puedo hacer. O sea que puedo hacer una zapata mucho más pequeña, que tengo aquí un esfuerzo mucho menor como tal, ¿no? O sea, esto les muestra el resultado de esta investigación que se usa en el laboratorio ya hace 15, 16, 17, 18 años, ¿no? No, como en 2007 hicimos esto, son 15 años. Imagínense, en ese entonces había un trabajo bien intenso en el laboratorio investigando cosas básicas como estas, ¿no? Y se investigó, se hizo mucha investigación. El ingeniero Salinas hizo excelentes investigaciones también allá. Es un excelente ingeniero, ustedes saben, el ingeniero Salinas, profesor de ustedes en la materia de mecánica del suelo, ¿no? Bien, esto les he mostrado y les muestro para que comprendan y sepan de que cuando tenemos suelos totalmente saturados vamos a tener una capacidad portante mucho más baja como tal, ¿ya? Es importante. Muchos de ustedes que vamos a trabajar en lugares donde hay mayor precipitación que Cochabamba, van a estar en el trópico, van a estar viendo solamente a Chapare, ¿no? Aquí cerca, el trópico chapareño de Cochabamba, donde se están haciendo cada vez edificios más grandes también, ¿no? Tenemos precipitaciones altísimas, ¿no? Donde la napa freática está bien arriba, ¿no? En muchos lugares está casi aflorando y en la época de lluvias prácticamente aflora. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa situación cuando hacemos un diseño de una fundación, de una cimentación como tal, ¿ya? Y aquí además tenemos algo más de estos datos. Me permitieron, yendo a través del grado de saturación y teniendo la presión la presión de contacto, ¿no? O sea, la carga que estábamos aplicando, encontrar esta relación, que fue bien interesante. O sea, la relación que hay entre la matriz de succión, o sea, el grado de saturación que hay, aquí está totalmente saturado, aquí no saturado, y la capacidad portante material.
Fíjense cómo varía, ¿no es verdad? Ven ustedes aquí 300, 400 más o menos, hasta más de 1000, cuando está seco, ¿no? La matriz de succión es mucho más grande, como tal. O sea, tenemos que tomar en cuenta. Y eso lo hacemos con procedimientos sencillos que han sido publicados y son sencillos y que nos ayudan mucho. Y vamos a tener 2 casos y vamos a usar nosotros aquí en este caso el procedimiento que recomienda Das en su librito de ingeniería de fundaciones, ¿ya? Del 2001. Ya tiene más de 20 años ese libro. Bueno, está en castellano. La versión más moderna, 2015 creo eso, 2016, está en inglés. Pero aquí usemos los datos. Aquí yo tengo un plano de fundación, que es el plano de contacto entre mi zapata y el terreno, ¿no es verdad? Y primer caso, la napa freática está por encima del plano de fundación, ¿de acuerdo? Por encima. ¿Eso qué significa entonces? Significa que D1, 0 es menor a D1, o sea, D1 tiene un valor, ¿no es verdad? Y ese va a ser, puede ser ese D1 igual a DF, que no está bien esto. No, esta condición y eso es del libro. He leído con calma el libro y creo que esto no está tan bien. Simplemente D1 es, ojo, aquí asumimos de que las coordenadas son negativas yendo hacia abajo, ¿no es verdad? Pero esta condición napa freática por encima del plano de fundación. Eso sí está muy claro. Entonces eso significa que no, que esto está mal, pues. Que tiene que ser que D1 es menor a DF. D1 es menor a DF. Esta condición la vamos a cambiar porque voy a volver a leer el libro por si acaso. Creo que no está bien. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta desigualdad. Es la condición, pues. La vamos a copiar aquí. ¿Ya? Esta la borro. Y esta también aquí la tengo que borrar. Ahora la condición es correcta, ¿no? Cuando D1, fíjense ustedes acá, la figurita, hay un error en el libro de Das, miren, y me di cuenta cuando estaba leyendo esto. D1 es menor o igual a DF. Entonces eso significa que la napa freática está aquí arriba. Es el caso 1, ¿de acuerdo? Es el caso 1, ¿ya? Cuando la zapata entonces está bajo agua. Que puede darse eso pues en algunas épocas del año, de acuerdo al lugar donde estamos, la precipitación que haya, el drenaje que tenga el terreno. Todas esas consideraciones tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un diseño de una fundación, por favor. Tienen que ver también entonces la hidrología y la hidrogeología también, cómo se mueven las aguas, cuánto de agua se va a infiltrarse y cómo se va a retener esta agua aquí y cómo va subiendo el nivel freático. En época de lluvias en general, donde hay mucha precipitación, claro que se va subiendo el nivel freático, ¿ya? Caso 1 entonces es este. Ahora sí está mejor. Entonces, la sobrecarga efectiva que vamos a usar para hacer el calculito, ese Q que aparece en la formulita del QU, Q último o Q de hundimiento, va a ser simplemente entonces el peso que va a ser el D1, lo que supuestamente está seco. Aquí no estamos tomando en cuenta aproximadamente todo el proceso de los suelos parcialmente saturados. Vamos a suponer que todo lo que está por encima del nivel freático, donde todo está totalmente saturado, está seco, ¿ya? Por tanto, vamos a usar entonces como peso vertical D1 por el peso específico seco, como está aquí. Y después el D2 es simplemente el DF menos D1, podríamos poner eso acá en esa formulita, así, ¿verdad? Por el peso específico solo de la parte sólida y no del agua como tal. O sea, vamos a usar aquí el término de peso específico, a usar va a ser este gamma acento, que es el peso específico saturado del terreno menos el peso específico del agua como tal. Ustedes saben que el peso específico saturado del terreno siempre es mayor al peso específico seco del terreno, ¿no? Varían,
pero no varía en la proporción del peso específico del agua. La diferencia no es del agua, es menos, ¿no? Que este puede ser aquí, por ejemplo, un gamma igual a 16 kilonewtons metro cúbico y el saturado puede estar en 19, 20 kilonewtons metro cúbico. Y el agua, el peso específico usamos 10 kilonewtons metro cúbico, no usamos 9.81. La norma nos permite redondear, si quieren ustedes, el peso específico del agua. Sabemos que el peso específico del agua a 4 grados Celsius sería igual a 9.81 kilonewtons metro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar en el caso 1. Y el caso 2, cuando la napa freática está por debajo del plano de fundación. O sea, distancia vertical de napa freática y plano de fundación D está entre 0 es menor o igual a D, es menor o igual a... También está mal esta condición, porque yo estoy hablando de un D, aquí chiquitito, ¿no es verdad? Y tengo que decir de que D, bueno, cuando D es menor a... ¿Cómo dice la condición? A ver, analicemos juntos, que creo que está mal también esta condición para aplicar para este caso 2. O sea, para este caso, la napa freática está por debajo, pero no muy lejos de la zapata, porque si está muy lejos de la zapata ya no lo tomamos en cuenta, la napa freática está lejos y se acabó. Eso es verdad cuando D, creo que esta condición está bien, cuando D es menor o igual a B. Cuando D es menor o igual a B está muy bien, porque cuando D es mayor a B ya no tomamos en cuenta la presencia de las aguas subterráneas. ¿Ya? Eso está bien, esta condición está bien. Y cuando 0 es menor a D, dice. Cuando 0, a ver un ratito, veamos, cuando 0 es menor a D, no puede ser, pues, cuando 0 es menor a D. Cuando 0 es menor, no, está de más esta condición, porque simplemente tenemos que tomar la condición esta de acá, de este D. Estamos definiendo esta profundidad D. Yo soy de la opinión, voy a revisar, de todas maneras revisemos, y si ustedes me ayudan a revisar en el librito de DAS, va a ser mejor, pero creo que esta condición no tiene sentido. Voy a borrar. Simplemente cuando D es menor o igual al B, vamos a aplicar este Q de 1 por seco directamente, ¿no es verdad? Voy a ver aquí. Y para el término de peso específico, usar el siguiente peso unitario modificado. Y vamos a usar este peso unitario. Aquí incluso eso estaría mal, porque, bueno, que aquí me falta... Aquí debería ser directamente el peso específico, pero no, pero aquí sí, eso está totalmente seco. Entonces, DF por el peso específico seco. Eso está bien. DF de 1 por el peso específico seco es Q. Y aquí, de hecho, aquí, mire, ahora que con calma estoy viendo esto con ustedes, no me convence esta expresión que aparece aquí en el libro que es el libro de DAS, ¿ya? Lo que he puesto aquí la referencia, ¿no? Sí, es el libro de DAS. Siempre hay que poner referencias, ¿no es verdad? Siempre es necesario. O sea, que voy a usar entonces, claro, lo que yo tengo que decir es de que hay un otro Q que tengo que aplicar, y eso no está escrito aquí, que va a ser D por sigma T. Eso me falta aquí. Debería ser el Q1 y hay un otro Q2 que tengo que tomar en cuenta para hallar este Q acá entonces. Pero no sería del todo lógico, ¿no? Porque yo estoy por aquí abajo y lo que a mí me interesa es tener este peso Q que está aquí arriba y es lo que tengo acá. Y si tengo ya el gamma seco, ya no tiene sentido que esté usando este peso específico unitario modificado. ¿Dónde lo voy a aplicar este peso unitario modificado? Tenía que ser en este tramo, que no es correcto. Oye, me van a disculpar, pero aquí un poquito estoy tentado a creer de que he leído esto, he analizado esto, pero no he pensado lo suficiente como estamos haciendo ahora juntos para ver la lógica. Aquí tengo una lógica muy clara, ¿no es verdad? Los pesos que vamos a usar, el D1 y D2.
Pero cuando está por aquí abajo, cuando D es mayor a B, cuando está aquí abajo, la napa freática no toma en cuenta nada de eso, simplemente voy a tomar esto, ¿no? Y esto sí tiene que ver, entonces, estamos usando aquí esto para tomar en cuenta el grado de succión como tal, este peso estamos tomando en cuenta acá, ¿ya? O sea, tendría que ser, tal vez, puede ser que yo mismo me haya equivocado y aquí tenga que ser el sigma T, que tenga que usar para calcular este Q. Podría ser, pero no creo, porque ya estoy muy lejos de la napa freática como tal, ¿no es verdad? ¿Ah? Pero claro que me va a afectar, evidentemente. Es que el Q va a ser aquí un poco inferior porque voy a tener todavía el impacto de la capilaridad, ¿no? de las aguas, donde los poros todavía no están totalmente rellenados por aire, sino por agua. O sea, es probable, y déjenme investigar un poquito más, la próxima clase sí les voy a contar el cuento, posiblemente que aquí tenga que usar yo el gamma T, este gamma T que estamos considerando aquí, ¿ya? Es probable que me están pidiendo que calcule este T. Anótense, por favor, aquí yo mismo también tengo una duda, lo vamos a ver juntos, ¿ya? Bueno, y el caso D es bien sencillito, ¿no? El caso 3 es cuando la napa freática está más abajo que el ancho B. En ese caso, directamente voy a usar simplemente el peso seco, peso específico seco, y se acabó, ¿no? Aquí tengo un poquito de problema en la transición esta cuando D es igual o menor a B, como tal, ¿ya? ¿Y qué voy a usar aquí como Q? Me inclino a esta parte, está muy clara, espero que esté muy clara también para ustedes, ¿no? Es el peso de esta columnita aquí, D1 por el peso seco, y aquí es D2 por el peso relativo, donde estoy restando el peso del agua. El agua no me ejerce ningún aporte a la capacidad portante del terreno. Aquí no tengo problema. Mi problema ahorita está un poquito con el caso 2, ¿ya? Y aquí, en esta formulita. Es probable, puede ser que yo me haya equivocado al dibujar la formulita y este sea un gamma T, como tal, ¿ya? Vamos a revisar esto con calma y les aviso la próxima clase. El tercer caso también no nos da ningún problema, ¿no? Bien. Hay un segundo procedimiento que nos ofrece el señor Vanapali, que no sé si voy a mantener eso en el documento porque y es mucho ir para allá. Usted lo vea, no creo, aunque es más lógico y moderno lo que nos propone ese señor Vanapali, ¿no? Trabajó también mucho sobre la capacidad portante de modelos de cimentaciones en suelos parcialmente saturados. De hecho, tenemos nosotros la formulita que la he vuelto a escribir aquí porque mientras tanto ya seguro nos hemos olvidado un poco, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Y aquí están las definiciones, ¿no? Componente de C. Aquí ya no es escrito que tiene que ser los característicos. Debería haber escrito los característicos. El Q, que el Q es simplemente el peso específico por DF, ¿no es verdad? Que es la profundidad. Y el aporte del peso propio, ¿no? Es el B. Claro, esto es válido para un caso bidimensional, donde no estamos considerando aquí los 4 coeficientes de corrección que hemos visto hace un momento, ¿de acuerdo? Bien, Vanapali entonces nos propone una resistencia al corte modificado por la matriz de succión y ha encontrado experimentalmente este Q diferente al que estamos usando normalmente, y por eso lo he escrito acá ¿ya? Que sería este QU, donde es función de la cohesión, que tendría que ser característico. Aquí la diferencia entre la presión atmosférica y la presión del agua que tenemos, la succión, el grado de succión elevado a este coeficiente psi, que es función del índice de plasticidad, es lo que ha encontrado él, por la tangente de phi. O sea que de hecho lo que nos dice entonces el señor es que en este caso vamos a tener una fórmula corregida partiendo de esta fórmula
Panapelli encuentra esta nueva fórmula, siempre y cuando tengamos nosotros el grado de saturación y el índice de plasticidad del terreno que estamos viendo. Fíjense, este coeficiente se mantiene inalterable, ¿no es verdad? Pero aquí sí tenemos una nueva fórmula donde sí estamos usando el coeficiente de corrección SC, que tiene que ver con la forma de la zapata, ¿no es verdad? Bueno, esto tal vez lo dejamos acá, pero esto les muestro para que vean que se ha trabajado, se sigue trabajando en esto, se sigue trabajando. No tenemos todavía una solución definitiva para poder representar esos resultados experimentales que encontramos, por ejemplo, aquí en Cochabamba y que han encontrado en otros lugares del mundo también, ¿no es verdad? Y cómo se reduce la capacidad portante, la pintamos acá en función del grado de saturación que tenemos aquí o la matriz de succión, si quieren ustedes, podríamos hacer también esto con el grado de saturación. Eso sí es importante. Y aquí tenemos que extremar esfuerzos cuando tenemos el caso de que oscila mucho la napa freática donde estamos estudiando, ¿de acuerdo? Y finalmente Paparelli nos ofrece y nos dice, son datos experimentales que él pudo encontrar, circulitos, y nos ofrece esta formulita que es la que les he mostrado, ¿ya? Que está en función de la matriz de succión, globalmente, ¿no? O atmosférico menos A del agua que se va a poder encontrar, y cómo va variando la capacidad portante del terreno. Algo que tiene que estar clarito para nosotros y que no se olvide nunca es que cuando el suelo está saturado o parcialmente saturado, la napa freática está muy cerca al plano de transferencia de fuerzas, o sea, al plano de fundación, tenemos capacidades portantes menores y tenemos que tomarlas en cuenta. Bien, sigamos un poquito para adelante. Aquí quiero pedirles, no sé por qué he puesto estos problemas, hay varios problemitas acá en este libro, que lo he leído, lo he usado, hay problemas interesantes sobre todo de cimientos y puse aquí como problemas para sacar de aquí un par y no he sacado como tal, o sea, no he preparado eso muy bien. Sé que tengo este libro, existe, que está muy bien hecho por dos señores españoles. Ustedes pueden leer después esto y van a poder buscar en la red, sin duda van a tener que encontrarlo. Pero lo más importante, tal vez esta lámina, a decir verdad, yo debería sacarla de acá porque me molesta. Porque aquí lo que yo quería hacer es trabajar más sobre la estimación de parámetros. Que si hemos trabajado en el capítulo 3, pero aquí les muestro una serie de fórmulas empíricas, totalmente empíricas, en función del número de golpes del ensayo SPT, como tal, ¿de acuerdo? Y aquí en esta formulita dice N1, todos están con N1, que significa el número de golpes normado a 60% de la energía, ¿ya? O sea, es lo que podemos hacer nosotros. Y fíjense ustedes cómo va variando. Bueno, y esto es para suelos arenas y arenas limosas y este tipo de expresiones. Y tenemos japoneses de aquí, Terzaghi ofreció Terzaghi primero esta formulita. Fíjense la cantidad de formulitas que tenemos. Aquí solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Desde el 48 hasta el 2014. Esa tablita la hizo el profesor González, que lamentablemente falleció hace un mes. Espero que no haya sido de COVID en Colombia. Me pareció porque estaba con unos 84 años, 85 años. Falleció. Podemos echar mano un poquito a estas formulitas y ver pues el promedio. Incluso podemos hacer lo que yo he hecho alguna vez en algún estudio. He calculado todas esas formulitas y he supuesto que son ensayos y las he manejado estadísticamente. ¿Ya? Cada uno me da valores diferentes y me ayuda un poco a comprender la magnitud del rango de valores de ese mi ángulo de fricción interna que debo tener. Y si yo esto manejo como si fueran ensayos, ¿ya?
cada una de esas formulitas empíricas que vienen de otras fórmulas, de otros datos de trabajo de laboratorio, la verdad, me permite sacar entonces un ángulo de fricción característico, ¿ya? O tenemos la aplicación directa del SPT. Ya les había dicho cuando hablamos del SPT, que es un ensayo muy popular en Latinoamérica y también aquí en Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Se ha difundido mucho porque es un ensayo sencillo, pero lo sencillo no es lo mejor en este caso, ¿no? Porque tiene que ser bien hecho y tiene que ser bien interpretado como tal. Podemos usar para prediseños este tipo de rangos de valores, ¿de acuerdo? Vamos a usar un poco en función del NSPT, que nuevamente vamos a usar el 60, ¿no? N60, y aquí tengo el SPT que podemos tener. Bueno, aquí tengo 5 rangos de la compacidad del terreno. Ese es el valor experimental finalmente, ¿no es verdad? Y vamos a poder adoptar tensiones admisibles probables. O sea, aquí estoy introduciendo ya el coeficiente de seguridad, no se me olviden, que ya está dentro del coeficiente de seguridad, ¿ya? Y además esto va a estar en función del ancho de la zapata, o sea, la dimensión menor de la fundación de la zapata, ¿ya? Y se han hecho ensayos, evidentemente. Eso viene también de ensayos, y eso lo presenta Schneid. Schneid es uno de los grandes especialistas ahorita en fundaciones superficiales que hay en el Brasil. Trabaja en Curitiba. Y ha estado aquí en Bolivia, ha estado con nosotros en San Simón un par de veces. Se lo he invitado para hacer algunos ensayos y alguna investigación conjunta a Ferdinand Schneid, ¿no? ¿Ya? Y fíjense ustedes, aquí hay unos valores aproximados que podemos adoptar como tensión admisible. Y esto se hace para rediseños en elementales. Cuando la estructuralista me pide cuál es la capacidad portante que debo asumir, ¿no es verdad? En función más o menos al ancho de la zapata, que se puede prever, adoptamos valores como tal. Y es bueno que ustedes tengan en mente entonces cómo varía la capacidad portante en función al número de golpes que se ha tenido ya normado, ¿no es verdad? Y son rangos bastante amplios, pero de todas maneras nos da ya una muy buena idea de la capacidad portante que vamos a adoptar. Si tenemos un suelo donde tenemos un NSPT que va a estar entre 10 y 30, fíjense ustedes cómo va variando la capacidad portante que vamos a usar en función al ancho de la zapata. O si tenemos un material muy bien compactado, donde necesitamos mucho más golpes para penetrar los 30 centímetros que tenemos que presentar, ¿de acuerdo? Y en general, fíjense ustedes que la capacidad portante va reduciéndose a medida que se aumenta el ancho de la zapata. Fíjense esas tendencias, ¿ya? O sea que tenemos que tener cuidado cuando hacemos. Parece tan sencillo hacer el diseño de una zapata, ¿no? Pero si tomamos en cuenta toda la información, toda la experiencia, todo lo que se ha resumido y se va resumiendo de tantos ensayos y tantas mediciones y también tantos colapsos, nos damos cuenta de que tenemos que ser siempre cuidadosos en calcular no solamente el Q de hundimiento, sino sobre todo el Q admisible, o sea, elegir adecuadamente ese factor de seguridad, ya sea global o sean los coeficientes parciales de seguridad que sí vienen establecidos en las normas como tal. Veamos qué ocurre. Esta es para los suelos granulares, ¿ya? Esta es para los suelos granulares, arcillas, hasta arcilla limosa podríamos ir máximo acá, material un poco grueso, grava si quieren ustedes, y para los suelos cohesivos. Está sin H porque está en portugués esto, ¿ya? Sin H. Y fíjense, en los suelos cohesivos, y aunque hay una norma y estamos viendo eso, estudiando, que el SPT no se lo puede usar directamente para arcillas, ¿no? Hay una cierta limitación en el uso del método esto. Y fíjense cuáles son entonces los valores que se van asumiendo, tentativos, diseños preliminares,
teniendo simplemente el ensayito del SPT, sin ir, por ejemplo, a través del coeficiente del ángulo de fricción interna, que sí necesito yo para calcular el U con la formulita de Brink-Hansen, ¿verdad?, que acabamos de ver el día de hoy, ¿no? Entonces sí es una cosa mucho más directa usando simplemente el SPT. Podemos usar también el SPT o la formulita Brink-Hansen y estimar el ángulo de fricción interna con estas fórmulas, ¿ya? Eso tenemos que hacer. Bueno, y para diseños preliminares también esa presión última de hundimiento, ¿ya? Están datos aquí en kilopascales, por si acaso. O sea, olvídense de las unidades que ustedes usaban antes. Estamos usando ahora unidad de esfuerzos Newton por metro cuadrado, como tal, ¿no? Bueno, y en función a la relación de B y H, y todos efectivos, por si acaso, ¿ya? Efectivos. Y la profundidad. Normalmente aquí usamos una profundidad de 0, de 1 y hasta 2, no más. 0, 1, 2, profundidad. B equivalente o B efectivo, el efectivo 0.5. O sea, ese es el rectángulo cabal, ¿no es verdad? Perdón, este es cuadrado. Cuadrado, aquí es rectángulo. Y aquí un ángulo de fricción y una cohesión característica, ¿ya? Con sus diferentes valores. Entonces, si yo tengo ángulo de fricción característico, la cohesión característica, busco aquí en esta mi tablita y tengo además la forma de mi zapata y a qué profundidad quiero ponerla. De aquí digo, bueno, que sea 1 metro, entonces voy a poder ver en todas las columnas de 1 metro cuál sería mi capacidad última, donde tengo que aplicar todavía mi coeficiente de seguridad. Eso es importante, ¿ya? Coeficiente de seguridad. Entonces, esto ya es trabajo procesado, datos numéricos que me ayudan rápidamente a hacer la estimación de esa mi presión última de hundimiento como tal. Ya cuando tengo, grosso modo, un rango de valores, ya sea de phi como de C, como tal. Y bueno, y voy a simplemente tratar de hacer una correlación lineal en el caso que tenga valores que no entran exactamente aquí. Pero fíjense ustedes, phi 0, y de verdad, como esto es para suelos bien finos, arcillas prácticamente, nos están tomando cohesiones que van de 50 a 150 kilopascales, ¿no? O sea, kilonewton metro cuadrado. Pascal, no se olviden nunca, es newton por metro cuadrado. Y ángulo de fricción 0. Esto es definitivamente arcillas. Lo que está aquí es arcillas. Aquí ya son limos arcillosos, ¿no? Y aquí abajo ya son, esto por ejemplo ya es totalmente arena, grabado donde la cohesión es igual a 0 y el ángulo de fricción 35. Ojo, no se olviden, y eso han estudiado ustedes en suelos, de que hay dos características básicas, dos extremos básicos. Suelo fino, arcillas, ¿ya? Tiene cohesión, pero no tiene ángulo de fricción. No tiene, ya, ángulo de fricción está bien. Hay cohesión. Ese es el extremo, ¿no? O sea, si yo hago un esquema aquí en el eje vertical, en la abscisa pongo la resistencia pico de corte y aquí en el eje horizontal pongo el esfuerzo normal, ¿de acuerdo? Voy a tener una línea recta, ángulo de fricción 0. Hice una cierta cohesión. La cohesión va a ser simplemente la distancia entre el punto 0 y el lugar donde está ese resistencia a la corte máximo. Extremo 1. Y el otro extremo está aquí, que es material totalmente granular, gravas, arena gruesa, donde sí tengo un ángulo de fricción, pero no tengo cohesión. O sea, en este caso esta es una línea que pasa por el origen y tiene una pendiente de 35 grados, ¿no? Pasa por el origen. O sea, son los dos extremos que tenemos de la relación Mohr-Coulomb, o una línea horizontal o una línea inclinada que pasa por el origen y donde
solamente tengo fricción como tal. Claro, y de hecho tienen que fijarse ustedes que tenemos aquí coeficientes mucho más grandes, ¿no? ¿Ya? Definitivamente, ¿ya? Pues esta tablita nos ayuda a entender las tendencias que vamos a tener, ¿ya? Bien, anexo, aplicación de la teoría elástica y plástica. Eso es un anexo que vamos a tener en esta unidad 3, como tal. Pero no, esta vez he decidido no cansarlos con todas las matemáticas que hay aquí, porque no nos va a dar tiempo. Sin embargo, permítanme un poquito conversar un momento más sobre algunos elementos fundamentales que teníamos que usar, que ustedes seguramente ya han aprendido cuando han visto la mecánica del medio continuo o cuando han visto o están viendo la teoría de los elementos finitos como tal. ¿Y cuál es el planteamiento general que tenemos normalmente? El planteamiento general y lo que estamos buscando son básicamente encontrar el tensor de tensiones o de esfuerzos, las deformaciones unitarias y los desplazamientos. Y aquí, de hecho, tendría que ser, aquí voy a corregir esto porque tendría que ser deformaciones unitarias. Son dimensionales. ¿Ya? Elementos del tensor que son elementos de segundo orden también, y los desplazamientos. Ese es el planteamiento general. Y sabemos nosotros que el tensor, un tensor de esfuerzos, tensor de segundo orden, es un tensor, las tensiones, es una matriz 3×3 donde tenemos 9 elementos, ¿no es verdad? Pero bien, esta matriz es diagonalmente simétrica. O sea que las incógnitas realmente que tenemos entonces no son 9, sino como hay una simetría de diagonal, entonces son 6. Son los 3 valores de la diagonal más los otros 3 valores que están en la parte superior de la diagonal, que son iguales a los otros valores que están en la parte inferior de la matriz, 3×3. Con otras palabras, el elemento, por ejemplo, sigma 1,3, que estaría aquí, va a ser igual al elemento sigma 3,1 que está aquí abajo, porque es simétrica. Aquí vemos que tenemos entonces 6 incógnitas que tengo que calcular. Lo mismo ocurre con el tensor de deformaciones unitarias, que también es de segundo orden. Son otros 6 incógnitas que tengo. Y finalmente voy a tener como incógnitas los 3 desplazamientos, U, V y W, ¿no? Estamos hablando aquí de un eje de sistemas cartesiano, donde es X, es Y y es Z, ¿ya? Son 15 incógnitas que tengo. O sea, y ustedes saben que el número de ecuaciones que tenemos que tener para que se resuelva un problema tiene que ser igual al número de ecuaciones que podamos tener para resolver el problema, ¿no es verdad? En este caso, evidentemente, son 15 ecuaciones y vamos a encontrar y tenemos también 15 ecuaciones que tenemos que integrarlas, ¿no es verdad? Hay 3 ecuaciones de equilibrio, tengo 6 ecuaciones de compatibilidad, que es lo que también se llama la compatibilidad, que son las relaciones entre deformaciones unitarias y desplazamientos, y son 6 ecuaciones constitutivas, la relación esfuerzo, deformaciones, relación esfuerzos, deformación, se puede, a lo mejor hablar nomás en singular acá, esfuerzo, formación. Entonces, nuestro problema en cierta medida está totalmente resuelto. Y es lo que usamos en la mecánica del medio continuo. Tengo 15 incógnitas, tengo 15 ecuaciones y tengo que integrarlas, tengo que modificarlas y hacer todo lo necesario para resolver el problema, tomando en cuenta mis condiciones iniciales y las condiciones de bordo, ¿no? Que vamos a tener. Ojo, aquí todavía no estoy usando la cuarta variable independiente. Aquí estoy usando 3 variables independientes, que es el X, Y y Z. ¿No es verdad? En el espacio, no estoy usando el tiempo, porque si usaríamos el tiempo se complica mucho más la historia y la solución que podamos tener, ¿de acuerdo? Ese es el planteamiento general. Con otras palabras, entonces, es lo que tenemos. Tenemos la compatibilidad, las relaciones con el desplazamiento y el desplazamiento con la deformación.
Y la ley constitutiva, ya saben lo que es una ley constitutiva, creo que hemos hablado de esto, es la relación entre deformaciones unitarias y los esfuerzos. Y el equilibrio, bueno, es más sencillo, ¿no? El equilibrio se relaciona con los esfuerzos, relaciona los esfuerzos con fuerzas. O sea, ese es el criterio básico que podamos tener para resolver este tipo de problemas. Y bueno, y aquí entramos entonces a las matemáticas que en este curso ya no vamos a hacer. Me encantaría que ustedes tengan más de esto porque es cargarles, creo, innecesariamente con la deducción de las diferentes ecuaciones. Esas son las ecuaciones de compatibilidad, cabalmente, ¿no? Los tres esfuerzos, y aquí ya tenemos que usar matemáticas de diferencias con parciales, ¿no es verdad? Como tal. Bien, entonces yo propongo que nos quedemos acá. Ya no vamos a desarrollar más esta parte porque, a mi entender, no vale la pena, no tendría mucho sentido. Entonces, nos vamos a quedar aquí. La próxima clase vamos a avanzar. No vale la pena empezar aquí por unos 10 minutos la unidad 4, que son asentamientos. Eso lo vamos a ver la próxima clase, el día miércoles. Voy a hacer todo lo posible para tener la clase el miércoles, no pues. Aunque yo pienso que sí, yo creo que si no voy al campo, tengo problemas en un proyecto ahorita. Yo aviso oportunamente, ¿les parece? Por favor. Yo voy a mandar un mensaje el martes en la noche. Como ustedes siempre están pegaditos a su WhatsApp y a su aparatito del diablo y andan usando mucho tiempo para hacer eso, entonces que todavía no se me, ya se me han salido varios y todavía no he tomado lista. Ya, ahora sí ya tomé lista, ¿ya? Entonces tengo la lista, son un par de personas que se han salido antes de tiempo, pero en fin, vamos a suponer que, bueno, no sé quién es el estado, ya tomé la lista. Entonces el martes yo les voy a mandar un mensajito por el WhatsApp para anunciar si hacemos clase el miércoles, ¿ya? Y así vamos a ganar tiempo, todo lo que todavía nos falta, ¿de acuerdo? Bien, yo les deseo un buen domingo y que trabajen, que les vaya bien y por favor síganse cuidando porque ese coronavirus deja de ser chiste, ¿no es verdad? De acuerdo, buenas noches entonces a todos y los que han estado presentes se les agradece, aunque no debería agradecer, pero se les agradece por la presencia.